Soy Carlos y esto es De banquillo a jugador profesional de vóley. Sakura gira gira mai orite ochite. Hola, veréis, escucháis semana 3 del reto de banquillo a jugador profesional. Este es el físico que tenemos ahora. Bueno, yo creo que bastante mejor, la verdad. Ahora vamos a pesarnos, pero yo creo que bastante mejor. Confiamos en que la báscula haya bajado. Hoy tenemos un partido. Bueno, la semifinal tenemos hoy, pero que bueno, no, sin más. Es la semifinal de la universidad, pero que sin más, no. Porque nos enfrentamos. Es que hemos hecho una fase de grupos. Yo no lo he entendido. Hemos hecho una fase de grupos y de esa fase de grupos luego hacemos una eliminatoria. Entonces ya hemos quedado primero de fase de grupos y nos enfrentamos a los mismos. Entonces, sin más, la verdad. Y vamos a ver qué pesamos hoy. Acabo de salir de la ducha. Estoy hecho un toro, cabrones. Yo primero veo la báscula y... ¿Veis lo que pone ahí, no? ¿Lo veis, no? ¿O estoy loco? Pues nos vamos al partido. No sé si haré tomas del partido, pero luego creo que jugaremos después. Así que no lo sé. Bueno, ya lo veréis. Yo no lo sé, pero vosotros lo veréis ahora. Así que... nos vemos, gente. Facilísimo. Me ha costado un poco, ¡facilísimo! ¡Toma! ¡Vamos! ¿Sigue? Voy yo. Mátala. ¡Oh! ¡Saltaba! ¡Vamos! Cae. ¿Vas al corte? Está aquí. Dame. Viene. Sigue. Uy. Ahí. Hola. Ataca. Vale, viene fácil. ¡Oh! ¿Una? ¡Vamos! ¡Al suelo ahí! Ahora nos vamos a la playa. ¿Vosotros habéis visto? Hola, buenas. Se me escucha, todo bien. Se me escucha. Martes vamos a la playa porque hoy no tenemos clase. Y espero que no haga viento, porque la semana pasada jugamos con viento y visteis el ridículo que hicimos. Fue una mierda literal. Pero hoy creo que no va a hacer viento. O sea, creo que van a salir más cositas. Vais a ver más realmente nuestro nivel. Y ayer jugamos la semifinal. Como dije ayer, la ganamos facilito, la verdad. Y al final hicimos un par de clips, pero después del partido jugamos un rato. Pero nada, nos vemos en la playa, gente. I was told
ones without an engine. But when did I fail to mention that I need all your attention? Cause we're failing in retention. Listen up or just forget it. I ain't here to spit perfection, I embrace my imperfections. I just want all that's neglected to hear something they connect with. So I use my only method. All these words that I've invested, I don't hope that they're impressive, I just hope that they're effective. Yeah, I swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm on my deathbed, no, I will not regret it. You only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser, a headline or a rumor on the bench, or a shooter, superstar or recruiter, defensive prosecutor, just living a consumer, or will you be a producer? You have a dream, go capture it, go activate, get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit, cause passion ain't compassionate. Too many people want this shit, it's not enough you're talented. You have to fucking grab it, I'm sick of being inadequate. Another college graduate, just looking for an advocate to hire me to pack their shit. You want it, take a stab at it. You need it, then get after it. These people, they don't matter shit, just block them out and capture it. Myself, I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. Bueno, se acabó la parte de vóley y ahora toca la parte de gimnasio. Allá vamos. Gente, no vamos a ser profesionales nunca si no le metemos duro a la sentadilla. Hay que meterle duro. Y estamos en la semana 3. Hemos calentado ya y ahora tocan los 100 kilos. Los 100 kilos que siempre ahora los hacemos con sentadilla profunda, hasta abajo. Ese culo tiene que tocar el suelo. Tocamos el suelo y subimos. Explosivos. Hemos mejorado un poquito la explosividad. Un poquito. No nos quejamos, pero hay que seguir machacando. 110 kilos. Recordemos que yo empecé el reto con 110 en sentadilla. Y los voy a sacar ahora mismo. Otros 110. 110 kilos que los hacemos hasta la mitad. Hasta que se rompan los 90 grados. No se bajan hasta abajo del todo. Bajamos y subimos. Fáciles. Y siempre intentamos explosividad. Vamos mejorando la explosividad. Bien, bien, bien. 120. Este era mi antiguo récord. Que ahora mismo, olvídate de este récord. Este récord fue pasado. Ahora mucho más. Mucho más. 120 kilos. Ya hemos mejorado la sentadilla. Nos cuesta, pero se sube y fácil, se sube. Lo peor es que lo sabemos. Lo peor es que sabemos que estamos fuertes y nos estamos poniendo hechos unos toros. Vale, siguiente ejercicio. Sentadilla negativa con 90 kilos. Lo de siempre, los mismos ejercicios de siempre. Bajamos poquito a poquito. Despacio, despacio. Bajamos despacio, le quitamos los discos de 10 y se nos quedan en 70 kilos, que son 60 kilos más 5 kilos, y subimos explosivos. Subimos explosivos y lo siguiente, un salto. ¡Boh! Nos notamos más ágiles, el cuerpo lo sabe. Siguiente ejercicio con 70 kilos y 5 repeticiones nada más. 5 repeticiones para acabar. 1, 2, 3, vamos, vamos.
4, la bajada la hacemos rápida y se quedan 4, no son 5, me he equivocado. Gente, finalizada semana 3, y esto solo significa una cosa: estamos a una semana menos de nuestro objetivo, de banquillo a jugador profesional. La siguiente semana, ¿qué nos deparará? Lo sabremos.